Gloria a Dios, buenos días, amados hermanos y hermanas, gloria al Señor. Saludamos a todas y a todos en esta hora. Te saluda tu amigo y hermano, Marco Delgado, que te dice que tú eres muy especial. Estaba viendo allí en la palabra del Señor donde dice en el libro de Isaías que somos la niña de los ojos de Dios. Mira lo que somos, la niña de los ojos de Dios. Qué importantes somos los escogidos de Dios. Qué importantes somos los llamados de Dios. Qué importantes somos los que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Como lo dice Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Tú eres un escogido antes de la fundación del mundo. Lo único que tienes que hacer es creer. Yo soy un escogido por el Dios que hizo los cielos de los cielos de los cielos. Ese Dios eterno, el eterno Dios, el Dios de amor, me escogió a mí. Me escogió a mí. ¿Puedes decir eso? Me escogió a mí. Yo soy muy especial para Dios. Somos muy especiales para Dios. Gloria al Señor. Quiero decirte que somos un ministerio, la iglesia, el despertar de la gracia. Nos ubicamos en Costa Rica, en San José Centro. Esto lo decimos para todas las naciones que nos escuchan y saludamos a todas las naciones. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y en esta mañana estamos bendiciendo todas las naciones, las declaramos bendecidas. Aquí desde Costa Rica, desde San José, Costa Rica, la iglesia El Despertar de la Gracia, que está ubicada en el Paseo de los Estudiantes en San José Centro. Allí están las oficinas de acueductos y alcantarillados, más conocidas como AIA. 100 metros al sur de esas oficinas y 225 metros al este. Allí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Ahorita no hay reuniones por causa de lo que está pasando, ¿verdad? Y del Ministerio de Salud, pero estamos siempre llevando la palabra en vivo. Mira, ahora estamos llevando la palabra en vivo los domingos a las 10:15, los miércoles a las 8:15. Domingos 8:15, miércoles a las 8:15. Estamos por YouTube y en las redes. Estamos también en Facebook. Estamos allí, hay un montón de videos en Facebook. Puedes ingresar a Iglesia Despertar de la Gracia, le das videos y allí están videos de nuestros amados hermanos ministros competentes, como lo es Chico, como lo es Manuel, como lo es este servidor. Allí hay muchos temas que tú puedes escuchar y escucharlos, compararlos con la palabra del Señor. Muy bien. Vamos en esta mañana a ver un tema muy bonito. Pues para mí es el tema principal, para mí es el tema central de la Biblia. Es el tema central, ¿sabes? La palabra Biblia es conjunto de libros, también biblioteca, porque son muchos libros, son 66 libros en un solo tomo. Entonces, esta Biblia desde el principio hasta el final, este conjunto de libros, esta biblioteca desde el principio hasta el final solo tiene una mente central. Un principal pensamiento tiene esta palabra, y ese principal pensamiento es Cristo. Es Jesucristo. Hay un versículo allí en Efesios, no está en el tema, pero leámoslo. Efesios capítulo 1, no está, este versículo no es del tema, pero debiera de ser, porque el tema de esta mañana se llama Bajo la ley de Cristo, así se llama. Efesios capítulo 1, mira, Efesios capítulo 1, dice, el versículo 9, Efesios 1:9, este versículo no está en el tema, pero debiera de estar. Dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Mira, este debiera ser el texto de esta mañana, pero tengo otros 3 versículos. Tengo otros 3. Entonces, este es el tema principal de la palabra del Señor. ¿Cuál es el tema principal de la palabra del Señor? Escúchate, lo vuelvo otra vez a leer. Son 2 versículos, Efesios 1, 9 y 10. Mira,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mira, dándonos a ti y a mí. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de tu voluntad, Padre Santo? ¿Cuál es ese misterio que tú te habías propuesto en sí mismo según tu beneplácito? ¿Cuál es? Hijo, hijas, reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo, Padre, ibas a hacer eso? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Estamos viviendo estos tiempos, estamos viviendo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Estamos viviendo cuando el soberano Dios eterno le plació en su sola soberana voluntad crear todas las cosas y reunirlas, ponerle una cabeza, que eso es lo que vamos a ver en esta mañana, ponerle una cabeza a todas las cosas, ponerle una autoridad, ponerle una ley. Mira, bajo la ley de Cristo, así se llama el tema. Bajo la ley de Cristo, Padre, te alabamos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos has revelado tu propósito soberano, eterno. Nos has dado a conocer la intimidad de tu corazón, Padre. Muchas gracias. Porque nos has revelado a través de tu palabra que la cabeza de todo es Cristo. Tú lo diste por cabeza sobre todas las cosas, dice tu palabra. Padre, gracias porque esta es tu voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Que estemos bajo la ley de Cristo. Oh, Abba. Oh, mi Abba, te alabamos, mi Abba. Te damos gracias, mi Abba, en esta mañana. Te doy gracias por todos los que nos escuchan. Gracias porque tu palabra corre y es glorificada. Gracias porque tu palabra va a todas las naciones. Señor, gracias. Es tu palabra, Señor, lo que hablamos. Es tu palabra lo que predicamos. Por tanto, te damos muchas gracias, Padre Celestial, mediante Jesucristo en esta mañana. Hebreos capítulo 7. Mira, hermano, vamos a comenzar el estudio bajo la ley de Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12. Vamos a leer 3 versículos, hermanos. Vamos a leer 3 versículos. Hebreos capítulo 7. Vamos a ver qué nos dice el versículo 11. Leamos el versículo 11 y el 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. El primer régimen, escucha, el primer régimen, la ley. De la cruz para atrás, los judíos estaban bajo la ley que Moisés les dio. Por eso es que nosotros muchas veces leemos en los sinópticos, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por ejemplo, Jesús una vez les dijo allí en Juan capítulo 6, les dice, ¿no os dio Moisés la ley? Y los judíos decían, es que Moisés nos mandó. Como está escrito en la ley de Moisés. Jesús les decía, si ustedes les creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí, etc. Ese régimen de la cruz del Calvario para atrás estaba bajo la ley de Moisés. Mira el versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí viene el versículo 12, que es el más importante. Digo, ¿verdad? Para el estudio, todo es importante. Para el estudio que vamos a trazar, dice bajo la ley de Cristo, porque cambiado el sacerdocio, escuche, hubo un cambio de sacerdocio en la cruz. En la cruz hubo un cambio de sacerdocio. Dice, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hubo un cambio de ley. Mira, cuando Cristo murió y cuando Cristo resucitó, los apóstoles, después de que Él ascendió a los cielos, los apóstoles andaban allí predicando. Tú lo puedes ver en el libro de los Hechos. Ellos andaban predicando. Y dice, allí hay varios pasajes donde dice que ellos iban al templo a orar. Allí en Hechos 5 dice que una vez iban a la hora novena, a la hora de la oración, iban al templo y había uno que estaba sentado en la entrada del templo, un cojo.
Y Pedro y Juan le dijeron, ni oro ni plata tenemos, lo que tenemos te doy. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Que los apóstoles, Pedro y Juan, iban a la hora novena. Era una hora a la que se acostumbraba a ir a la oración. ¿A dónde? Al templo. Ya antes, a las 6 de la mañana, se había hecho el sacrificio de las 6 de la mañana. Y en la tarde se hacía otro sacrificio. Eran 2 sacrificios que se hacían. Uno en la mañana, uno en la tarde. Mira lo que te voy a decir. Ellos iban a la hora de la oración. Todos los judíos continuaron rutinariamente sus asistencias a los sacrificios, sus asistencias al templo, sus asistencias a la hora de la oración, sus asistencias a la hora del culto. Ellos como personas, como humanos, porque no les había sido revelado lo que pasó en la cruz del Calvario, continuaron rutinariamente sus quehaceres religiosos. Pero en Dios, escúchame bien, mi querido amigo, hermano, como leímos ahora en Efesios, debiéramos de volver a leer otra vez esos versículos de Efesios. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando el tiempo se cumplió, cuando el tiempo se acabó en el corazón de Dios, de que todo estuviera bajo la ley, de que todo estuviera bajo esa dispensación, entonces hubo un cambio en la cruz, en la muerte y resurrección de Cristo. Ya ahora Cristo pasó a ser la autoridad de todo. Cristo pasó a ser la ley de todo. Cristo pasó a ser la cabeza de todo. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Mira, con templo ellos y sin templo, con sacrificios y sin sacrificios, ya Dios no estaba aceptando eso. Hay un tema muy bonito en la palabra del Señor que se llama cuando el velo se rasgó de arriba abajo. Mira, dice que cuando Cristo murió, el velo que había en el lugar santo y el lugar santísimo, un velo grueso y alto, dice que se rasgó. Esa palabra, cuando dice que se rasgó, da a entender allí la palabra de Dios que ya fue obsoleto, ya eso no tenía que ver nada con Dios. Ya Dios había abierto un paso libre espiritual entre Dios y el hombre. En la cruz Dios nos había reconciliado. Dios nos reconcilió en la muerte de su cruz, dice la palabra del Señor. Dios hizo la paz con la sangre de su cruz. Ese velo se rasgó y nos da a entender que ya nosotros tenemos acceso con confianza, tenemos entrada hasta el lugar santísimo, hasta la misma presencia de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Porque Cristo es la nueva, la que comenzó hace 2000 años. Cambiado el sacerdocio, hubo cambio de ley. ¿Y cuál es ese cambio de ley que hubo? Cristo. Cristo es la ley de Dios. Cristo es la autoridad de Dios. Mira, con lo que vamos a ir desarrollando este versículo, con lo que vamos a ir desarrollando este tema, yo no sé dónde se van a meter todos los que no tienen a Cristo como la ley de Dios. Yo no sé a dónde se van a meter a los que no tienen a Cristo como la cabeza de todas las cosas. Yo no sé dónde se van a meter las personas que confían en otras cosas. Hay denominaciones que confían en un día, denominaciones enteras de miles de adeptos que tienen allá adentro y confían en un día que guardan a la semana. Y tú sabes que lo que te estoy diciendo es verdad. Y así muchas religiones confían en otras cosas que no en esta nueva ley, la ley de Cristo. Amigo, hermano, tú que nos ves en cualquier parte del mundo, yo deseara que esta enseñanza llegara al Medio Oriente, a África, que esta palabra corriera. Que una pequeña chispita llegue a esas naciones oscuras, porque una pequeña chispita puede encender un grande bosque. Que una luz pequeña, la luz más pequeña que haya, cuando se es encendido una chispita en una oscuridad, esa luz pequeña, esa chispita es prendida en una oscuridad donde no se puede uno ni ver los dedos pegados a los ojos. Mira, allí está la gloriosa palabra del Señor. Esa pequeña luz se extiende, esa pequeñita luz se extiende, y eso es lo que queremos. Mira, por eso es que predicamos
la palabra del Señor, la iglesia al despertar de la gracia. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de nosotros, los ministros competentes y de todos los hermanos que andamos con esta palabra? Que todos estemos bajo la nueva ley. La ley es Cristo. Cambiado el sacerdocio, hubo cambio de ley. Tú no tienes que estar en otras cosas sino Cristo, porque Dios reunió todas las cosas en Cristo. Según su beneplácito, según se había propuesto en sí mismo, nos reveló este misterio, reunirlo todo en Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es la nueva ley de Dios desde hace 2000 años. Y desde hace 2000 años se predica esto, porque mira, esto lo predicó Pablo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Esto es muy importante porque vamos a ver si es verdad o no es verdad. Dice 1 Corintios capítulo 9 versículo 21. Dice el versículo 21. Dice así. Dice nuestro muy amado el hermano apóstol Pablo. Nuestro muy amado hermano Pablo dice: a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley. El contexto viene diciendo que Pablo se hace a unos para ganar a unos, a otros para ganar a otros. Ahora le toca a los que están sin ley. A los que están sin ley, acuérdate que los gentiles estábamos sin ley, sin pacto, sin promesa, sin Dios, sin Cristo. Dice Pablo, a los que estaban sin ley, como si yo estuviera sin ley. Escucha, ojo, no estando yo sin ley de Dios. Yo no estoy sin ley de Dios, dice Pablo. Yo estoy bajo la ley de Cristo. Oh, gloria a Dios. Mira, esto era lo que predicaba Pablo. Si hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley. Nosotros ahora tenemos una nueva ley. Nosotros ahora tenemos una nueva autoridad. La palabra ley es régimen. La palabra ley es autoridad. Estamos bajo una cabeza que Dios levantó para la gloria de su gracia, y esta cabeza se llama Jesucristo. Tú no puedes tener otra cabeza. Tú no puedes tener a Jehová de cabeza. Tú no puedes tener a Yahweh de cabeza. Tú no puedes tener a Elohim de cabeza, aunque todo eso signifique Dios. Todo eso es Dios. La palabra de Dios dice que estamos bajo la nueva ley de Dios. Estamos bajo la ley de Jesucristo. No dice que estamos bajo la ley de Yahweh. Yahweh es Dios. No dice que estamos bajo la ley de Elohim. Elohim es Dios. No dice que estamos bajo la ley de Yahvé. Yahvé es Dios. No dice que estamos bajo la ley de Jehová. Mira, la palabra Jehová. Haz un estudio, mi muy querido y amado oyente, tú que me escuchas en cualquier parte del mundo. Desde el libro de Mateo capítulo 1 hasta Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hasta el último versículo de Juan. Esos 4 libros son sinópticos. Esos 4 libros los conocemos como libros de historia. Esos 4 libros hablan de la vida, del nacimiento, de la concepción, del nacimiento, de la vida y de la muerte y de la resurrección de Cristo. Eso es lo que nos narra este libro, la historia de Jesús de Nazaret hasta su muerte y resurrección, desde que nace hasta que muere. Los 4, por eso son sinópticos los 4. Ahora, en ninguno de esos libros tú encuentras la palabra Jehová. Tú no encuentras la palabra Yahweh. Tú no encuentras la palabra Adonai. Tú no encuentras la palabra Jehová Rafa, Jehová Sama, Jehová Jireh. Tú no encuentras en esos 4 sinópticos, no encuentras eso. Porque estos libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos 65, 70 años después de la resurrección de Cristo. Ya los que lo escribieron sabían que aquello había pasado. Los que lo escribieron, ellos tenían en su mente 60, 70 años después que la nueva cabeza, la nueva autoridad, la nueva ley de Dios es Jesucristo. Y mira, si nos vamos a las cartas de Pablo, mira, desde el libro de los Hechos, desde el libro de los Hechos hasta el libro de Hebreos, el último versículo, y ahí para allá hasta Apocalipsis. Mira, tú no encuentras la palabra Jehová. Tú no puedes ser testigo de Jehová. Tú no puedes ser testigo de Yahweh.
Tú no puedes ser testigo de Yahshua. Esos son nombres hebreos, son simplemente nombres hebreos. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban en el aposento alto, todos los que estaban alrededor, tú lo puedes leer en Hechos capítulo 2. Ahí había gente de Mesopotamia, había gente de Frigia, de Panfilia, de Egipto, había gente de todo lado, y ellos oían a aquellos 120 glorificar y magnificar a Dios en su propio idioma. Así lo dice Hechos 2, en su propio idioma. Tú no tienes que llamar a Dios en un idioma, tú tienes que llamar a Dios en tu idioma original. A Dios te plació que tú hables español, pues llámalo a Dios como en tu lengua natal, en español. Dios es mi Padre y Jesucristo es el Señor. No Yahshua HaMashiach ni Yahweh, no, Jesucristo es el Señor en mi lengua. Yo me oigo en mi lengua natal la autoridad gloriosa que Dios me ha dado, la cual se llama Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Mira, hermano, no te andes con esas cosas, son idiomas. No, es que usted no está haciendo bien las cosas porque a Dios hay que llamarlo así. Somos testigos de Jesucristo. Somos testigos de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Estamos bajo la nueva ley de Dios, y la nueva ley de Dios se llama Jesucristo. Cambiado el sacerdocio, tenemos ley nueva. ¿Cómo se llama la ley nueva? No se llama la Torá. Escucha, no se llama Torá, se llama Jesucristo. Ahora, toda la Biblia, toda la palabra de Dios, ese es el pensamiento principal y central. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Otros dos versículos, mire. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este es un versículo muy conocido por nosotros. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, mi querido hermano, amigo. No sé yo cómo hacen estas personas que no están bajo esta nueva ley. Nosotros, al dar este estudio y al compartir este estudio, es para que tú lo medites. Es para que tú lo medites. Medítalo, piensa. Dios nos ha dado una mente. Dice 1 Corintios 2 que nosotros tenemos la mente de Cristo. No importa, puede ser que estés escuchando hoy este programa por primera vez en tu vida. Puede ser que no tengas ni un solo conocimiento de Biblia. Pero hay un versículo en la palabra de Dios, y la palabra de Dios no miente. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú que nunca has escuchado, y tú que nunca has leído, y tú que nunca has sabido de este libro, déjame decirte una cosa. Solamente dile a Dios: Padre, yo tengo la mente de Cristo. Y Dios te va a guiar a través de la palabra. Dios no te va a guiar a través de una religión. Dios no te va a guiar a través de una filosofía. Dios no te va a guiar a través de un rudimento. Tú no te puedes acercar a Dios a través de esas cosas. Dios, en la voluntad soberana de Dios, le plació hacer un camino, y este camino se llama Jesucristo. En la verdad soberana de Dios le plació hacer una verdad, y esta verdad se llama Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la ley de nosotros los creyentes, Cristo es la cabeza de nosotros. No podemos tener otra cabeza, llámese como se llame, aunque esta cabeza al final en el idioma de ellos diga Dios. Aunque diga Dios, no es Dios, es Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Mira, toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. Mira, en esta vida o en la otra, todos tienen que doblar la rodilla ante Dios y confesarle que Jesucristo es el Señor. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mire, hermanos, yo creo que hoy no comencé. Gálatas 2:20 dice así. Escucha, oído, mi querido oyente, hermano, amigo, escucha lo que dice la palabra de Dios. Con Cristo fui juntamente crucificado. Mira, dice el apóstol Pablo,
que Jesús fue crucificado. Entonces el apóstol Pablo dice, yo fui crucificado con él. Hay muchas escrituras que nos hablan de esto, como por ejemplo Romanos capítulo 6 y otras escrituras como Colosenses. En fin, dice, con Cristo fui crucificado. Otra traducción puede decirte, con Cristo estoy crucificado. Con Cristo estoy crucificado. Con Cristo fui. Es lo más correcto, porque nuestro glorioso Señor lo presentamos como crucificado. Ahorita lo vamos a ver, es la cita que sigue. Creo que es la cita que sigue, 1 Corintios 2. Lo presentamos como crucificado, pero no está crucificado. Fue crucificado, fue sepultado y resucitó. Dios lo resucitó de los muertos. Entonces con él, dice el apóstol Pablo, yo fui crucificado y ya no vivo yo. Ojo, escucha, mi querido oyente, amigo, hermana, hermano, amigas. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Atento, tú no puedes confiar en nada que no sea Cristo. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Que nosotros única y exclusivamente confiemos en Cristo. Puedes tener cosas muy bonitas que se pueden poner encima del ropero. Puedes tener cosas muy bonitas que las puedes poner allí en la cochera, en el corredor, en la sala, en tu cuarto. Puedes prenderles velitas. Son cosas muy bonitas a los ojos, pero Dios no te ha mandado a ti a que confíes en esas cosas ni les rindas servicio a esas cosas. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, con Cristo fui crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, escucha la segunda parte del versículo, que es la más importante. Todo es importante para este tema. Cuando tú me oigas decir, es que esto es lo más importante, es para el tema, lo que estamos hablando. Mira, toda la palabra, una jota, una tilde, un punto, dos puntos, toda la palabra, trayéndola a nuestro espíritu desde Génesis a Apocalipsis, es importantísima. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para guiarnos, para corregirnos, para instruirnos, para hacernos perfectos cada día en nuestro modo de vivir. Y máximo delante de Dios. Mira, delante de Dios, cómo acercarnos nosotros a Dios. No vaya a ser lo que le pasó a Caín. Abel trajo a Caín y Abel. Recuerda la historia, Génesis 4, puedes leértela. Hablaba con mi muy amado hermano Gilberto y comentábamos este tema. Caín le llevó lo mejor a Dios. ¿Tú crees que Caín le llevó tomates podridos? Un día yo oí a alguien por allí y dijo, es que Caín agarró lechugas todas quemadas y todas añejas. Para que me entiendas. Y Caín agarró tomates todos arrugados y con huecos y ya pudriéndose. Un día yo vi a un hombre decir eso. ¿Sabes? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Abel fue y cogió lo mejor de las ovejas y trajo la gordita, la sana, trajo la mejor. Y dice que Dios aceptó la ofrenda de Caín. De Abel. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque Abel le trajo un corderito. Y así era como estaba en el plan y en el propósito de Dios, que fuera por medio de sangre que Dios nos iba a redimir. Entonces Caín trajo lo mejor. Mira, Caín trajo lo mejor. Yo estoy seguro que Caín trajo unos tomatotes, unas lechugas, unos repollos, unos pepinos, zanahorias. Yo creo que Caín trajo lo mejor, pero no es lo que tú quieras. Sabes, aquí no es lo que tú quieres, aquí no es con lo que tú vengas, aquí es con lo que Dios ha dispuesto. Por lo menos, mi querido amado, mi querido oyente, de todo lo que he venido diciendo, por lo menos de todo lo que he venido diciendo, escúchame, no es como tú quieres. Puede ser el mejor religioso de este planeta. Puede ser el mejor de los mejores vistiéndote. Puede ser el mejor en tus palabras. Puede ser el mejor en tus pensamientos. No es lo que tú traigas, es lo que Dios dispuso. A Dios no podemos llegarle con lo mejor de nosotros. A Dios le llegamos por el camino que Él abrió. A Dios le llegamos por la vida que Él nos dio. A Dios le llegamos por la verdad que Él estableció. No es lo que yo quiera llevarle, es lo que Dios ha dispuesto en su palabra.
Mira, un día de estos estaba viendo esto, palabra, búscala y también busca la palabra escritura. Busca estas dos palabras, palabra y búscalo en un diccionario. Mira, ahora uno llega ahí a la internet y pone, ¿qué quiere decir esta palabra? Y mire, le da una lista hasta que se queda uno. Pero eso es bueno para los que enseñamos la palabra del Señor. La palabra y la palabra escritura significa una manera, una forma y la única que hay de comunicación. Escucha, la palabra escritura es la forma que le plació a Dios, es la forma que le agradó a Dios. Aquí no estamos para agradarnos a nosotros, aquí no estamos para que Dios se agrade de mí, aquí vivimos para agradar a Dios. Recuerda, es llevar fruto para Dios. Tú puedes venir con 200 ofrendas en esta mañana. No es lo que tú le estás ofreciendo a Dios, es lo que Dios ha establecido para ti. Lo que Dios desea de ti es obediencia y sumisión. Que tú te aferres a lo que Él ha dicho en su palabra. Es lo que la forma de comunicarse Dios con nosotros es por medio de este libro. A este libro se le llama palabra y se le llama escritura. La escritura es la forma que Dios escogió para comunicarse con nosotros. Y nosotros aceptamos esta escritura, aceptamos esta palabra como palabra de Dios y la recibimos por fe, acomodando lo espiritual a nuestro espíritu. Yo no quiero llegar a Dios con lo que yo sé. Yo no quiero llegar a Dios para impresionar a Dios. Yo quiero estar delante de Dios como Dios me lo enseña en la escritura. La forma en que Dios se comunica conmigo. Dios, ¿cuál es tu voluntad? Mi voluntad es que tú estés bajo mi nueva ley. Padre, ¿y cuál es tu nueva ley? Mi nueva ley es Jesucristo. Mira, así de sencillo. No lo complicas. No pienses que, como le dijo Jesús, como dice la palabra allá en Mateo capítulo 6, los gentiles piensan que por su palabrerío serán oídos. Mira, ahí lo dice, puedes leerlo. Piensan que por su palabrerío. Aquí tratemos de evitar el palabrerío y sujetémonos a la palabra del Señor. Dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Escucha lo más importante en el tema. Gálatas 2:20 dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, 10 años, 20 años, 30 años, 80 años, 120 años, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, dice Pablo, fui crucificado, ya no vivo yo quedé muerto. Ahora vive Cristo en mí. Mire, ahora vive Cristo en mí. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en este cuerpo, en la carne, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando dice carne se está refiriendo a los años que él va a vivir. A los años que él va a vivir. Pablo tal vez hubiera ampliado un poquito más. Hubiera dicho, y los 70 años, los 80 o 100 años que voy a vivir en este cuerpo, en esta carne, los voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Puedes tú decir esto en esta mañana, mi querido amigo, mi querida amiga? ¿Puedes tú decir esto en esta mañana? Tú puedes decir en esta mañana, yo renuncio a toda mi religiosidad. Yo renuncio a todos mis instintos humanos con los que yo he querido agradar a Dios. Yo renuncio en esta mañana y yo me sujeto a la escritura, que es el modo que Dios quiere que yo aprenda, que es el modo que Dios quiere que yo me sujete. Dios quiere que yo le sea obediente. Y la única obediencia es a través de este libro. Y si este libro, que es la palabra de Dios, dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oh, hermano, esto es lo que trata la iglesia, el despertar de la gracia, abrirte los ojos espirituales. Como dice Efesios 3, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Cristo. Jesucristo es la nueva ley de Dios que comenzó hace 2000 años. Y desde hace 2000 años Dios siempre ha tenido aquí en la tierra quien le testifique que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es la cabeza y que Dios ha reunido todas las cosas en Cristo. Fuera de Cristo, hermano, nos caemos al vacío. Fuera de Cristo es pretender cruzar el Gran Cañón caminando por el aire. Fuera de Cristo, mira, fuera de Cristo es pretender caminar el Gran Cañón en el aire. Que tú salgas en carrera y cruces el gran... Mira, no vas a llegar pero ni a un paso, porque te vas al vacío. Te vas al vacío. Así viven muchos hoy. Viven muchos yéndose al vacío. Dice la palabra, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Amado, es en Cristo y lo dice la palabra del Señor. Dice Romanos, veamos primero, 1 Corintios 2:2. Oh, hermano, ya se me fue el tiempo. 1 Corintios 2:2. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mira, el apóstol Pablo llegó a Corinto. Tú puedes leerte allí desde el versículo 1. Desde el capítulo 1 puedes leer esta carta de Corintios, es muy preciosa. Dice el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, eso es lo que nosotros anunciamos, el testimonio de Dios. El que no anuncie este testimonio de Dios y quiera llevarte por otros senderos, quiera llevarte por otros caminos, no está anunciando el testimonio de Dios. Este es el testimonio de Dios. La nueva ley de Dios es Cristo. Me propuse, dice el apóstol Pablo, aquí en el versículo 2:1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Mira, deja de escuchar excelencia de palabra y de sabiduría. Deja de escuchar esas cosas, escucha la palabra, lee la palabra. Es la palabra la forma en que Dios se comunica con nosotros. La fe viene por el oír y el oír la palabra, la forma que Dios se comunica con nosotros. No existe otra forma. Yo estoy seguro que si tú escuchas esta palabra y lees la palabra, Dios es bueno, amado. Dios te va a traer a los pies de Cristo. Dios te va a traer para que tú puedas decir, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Vamos a leer la última cita. ¿Sabe, hermanos? Hoy no comencé el tema. No dije todo lo que tenía que decir, pero gloria al Señor por eso. Gracias a Dios. Tenemos mucho tiempo. Dice Romanos 14. Vamos a terminar, hermano, en esta mañana. Concluir con Romanos capítulo 14. Dice Romanos capítulo 14. Muy bien. Dice el versículo 7. Romanos 14:7. Romanos 14:7. Allí vamos a terminar en esta mañana. Dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí. Mira, ninguno de nosotros vive para sí. Entonces, Señor, ¿para quién vivimos? Y ninguno muere para sí. Mira, ninguno muere para sí. Mira, en estos días tanta gente que ha estado muriendo a nivel mundial. Mire, si hacemos una lista de todos los que han muerto a nivel mundial por el coronavirus, por cáncer, por atropellos, accidentes, ahogamientos en agua, en el mar, en el río. Y mire, son quién sabe cuántos, pero mira lo que dice la palabra de Dios: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mira, esto es lo que yo te estoy tratando de decir. Tú no eres de las cosas externas. Tú no eres de las cosas que tú ves allí afuera religiosamente. Tú no eres de esas cosas. Tú no eres de esas liturgias. Tú no eres de esas filosofías. Tú no eres de esos rudimentos huecos
muertos, pobres. Tú no eres de eso, tú eres de Cristo. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivimos, eso es el llamado de la iglesia, el despertar de la gracia. Y lo que ahora vivimos, vivámoslo en la fe del Hijo de Dios y vivámoslo en la ley nueva, en la ley que Dios ha establecido, la cabeza que Dios ha establecido, la cual es Jesucristo, para la gloria del Señor. Esto es, por eso predicamos, mi amado, por eso predicamos, para que tú no te vayas a esas cosas. Pueden ser muy lindas, pueden ser agradables al oído cuando las escuchamos, pueden ser muy bonitas cuando las vemos, pero no se trata de eso. Es lo que es como Dios nos instruye a través de su palabra. La palabra es la forma que Dios ha escogido para instruirnos. Esa es la forma que Dios ha escogido para comunicarse con nosotros, su palabra. Y Dios nos da la fe para poner la fe en su palabra. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Puedes decir esto en esta mañana? ¿Puedes despojarte de todo eso que te rodea? ¿Puedes despojarte de esas zanahorias? ¿Puedes despojarte de esos repollos? ¿Puedes despojarte de toda esa hortaliza y venir a lo real, a lo verdadero, a la cabeza, a la nueva ley de Dios que es Jesucristo? No vivo yo, vive Cristo en mí. Nos proponemos, la iglesia, el despertar de la gracia, no saber nada, sino a Jesucristo como Señor de todas las naciones, para la gloria de Dios. Este es el testimonio de Dios. Amado, el tiempo se acabó, eres bendecido, muy bendecido, para la gloria del Señor.